En 1967 sale el primer disco de los Doors, con el nombre homónimo de la banda. Y ahí está la canción Break On Through, To The Other Side, entre paréntesis. Planteaban la idea de cruzar al otro lado del muro, al más allá, lo que hay más allá. Influenciado Morrison particularmente, pero todo el movimiento hippie y previamente antecedido por el movimiento beat americano, eh, antecedido por personas como Huxley, que habían escrito ya Las puertas de la percepción, Un mundo feliz, lo transpersonal, lo que está más allá. Así que me parece que es un poco como la banda de sonido psicodelia que abre el episodio de hoy, ¿no? De polaridades transpersonales. No es lo mismo lo transpersonal que la polarización de lo personal, de lo transpersonal. Suena complejo, esperemos entenderlo. Ahí está también el tema, que uno siempre busca entender, comprender, y lo transpersonal supera eso, porque habla de una barrera que ya no tiene que ver con uno mismo. Y quizás una de las cosas sea no comprenderlo. Qué difícil para el obsesivo, por ejemplo. Y porque es atravesar esa barrera propia. Lo transpersonal, que en astrología tiene que ver con los planetas transpersonales, justamente son aquellos planetas, en el caso de Urano, Neptuno y Plutón, que eh, superan lo humano. Primero en un sentido, primero porque son planetas generacionales. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, Urano tarda 84 años en dar la vuelta a todos los signos. Es el único planeta que, bueno, antes no, porque antes una esperanza de vida de 84 años, hace años atrás, no era algo común. Ahora sí, la gente vive a los 84 años. Después, lo que es Neptuno y Plutón ya tardan más de 200 años en dar toda la vuelta. Entonces es algo que un humano, una persona, no va a vivir esa vuelta zodiacal. Como es el caso de los planetas personales, a los que se llaman Sol, Mercurio. Bueno, la Luna, que no es un planeta, pero es algo personal. Lo poco que puedo saber es que Urano, Neptuno y Plutón son los que están más lejos del Sol. Claro, Y los otros que nombraste personales tienen como esta cosa más solar, los que están más cerquita. Hay algo ahí en la distancia, bueno, claramente en el tiempo que tarda en orbitar, ¿no? claro. Justamente habla de eso. Ujú. Después quedan Venus, que también es personal, y tenemos un Júpiter. Bueno, también está Marte, pero Júpiter y Saturno, que se llaman planetas más sociales, Ajá. que tienen también unos movimientos más lentos que los personales, pero que tampoco están más allá de nosotros como son los transpersonales. Y estos planetas, se habla de que las personas podemos vivir una polarización de los mismos. ¿Qué sería una polarización? ¿Qué es polaridad? A mí me suena a como a como es imposible no pensar en los polos de la Tierra, por ejemplo, ¿no? En los extremos. En los extremos, claro, exacto, eso, como, claro, pero como algo que concentra mucho en un lugar, pero necesariamente, como, no sé si implica que necesariamente haya otro polo, lo bipolar, ¿no? Como que inevitablemente en el polo opuesto, digamos, también se concentra mucho, son como dos lugares, no sé, por eso digo que se me viene como la Tierra pensando en los dos lugares donde se concentra el hielo Claro, o la en masa. realidad acá sería que en uno se concentra todo y en el otro no se concentra nada. Y ese juego va y viene. Ok, pero van hacia esos dos lugares, digamos. Entonces hay algo ahí que atrae. Por eso, pero la eh, polaridad se crea cuando en uno hay mucho y en el otro no hay nada. Después cambia eso. Pero no hay de mucho en los dos. No es que tenés
dos para elegir que los dos que tienen todo eso. No, uno tiene todo y el otro no tiene nada. Ahí está. Después pueden cambiar eso también. Claro, no, yo no pensaba necesariamente en este movimiento de uno al otro. Ahí sí, viste que hay algo como con este diagnóstico que tiene que ver con la psiquiatría, de la bipolaridad y qué sé yo, que en algún punto tiene que ver con esto de un polo maníaco y un polo depresivo, terminología de la psicopatología, ¿no? En donde la persona tendría como a veces esos movimientos, o, bueno, tienen también como su designación. También podrían no hacer ese movimiento, digamos. Pero para la astrología, que no sé, me quedo pensando en la relación entre los planetas y la polaridad. En realidad habla de que como estos planetas transpersonales no podemos comprenderlo porque va más allá de nosotros y como son generacionales, ahora, por ejemplo, la semana pasada, que estuvimos hablando en otros episodios de Plutón en Acuario, pueden escucharlo, ¿Cómo olvidarlo? entró finalmente Plutón en Acuario y este planeta va a estar 20 años aproximadamente en Acuario. Plutón tiene una órbita irregular, entonces no se sabe cuánto puede estar. Puede estar Ajá. en Capricornio, entró en el 2008, así que sería creo que 16 años, 18 años, que más o menos. Ujú. Si no, se tendría que ir en el 2028, si fuesen 20 años. Claro. Entonces no se sabe cuánto va a estar. Pero lo que genera es que va a haber cambios significativos generacionales. O sea, toda la gente que nazca, hay gente que dice, ay, yo nací con Plutón en Acuario, no puede hablar de algo personal, porque eso es lo que vivió mucha gente. Me gustó la idea de que la comprensión o el entendimiento, eh, puedo agregar racional, digo, a partir del pensamiento y esta cosa consciente, tiene que ver con la persona, ¿no? Con el individuo, con el sí mismo, con el yo, con la identidad, y que lo transpersonal, o sea, sería otra idea de la comprensión o la no comprensión y habla de un más allá de la persona. Algo colectivo. Ah, ahí me interesa. ¿Y si es colectivo o no es incomprensible o no pasa por ahí? En realidad es incomprensible para el propio ego. Siempre todos queremos comprender a través de el ego para uno mismo. Yo quiero entender. Sí, yo me pregunto si a veces es, Freud diría pulsión de saber, si es intención de comprender y de entender o de controlar. Y ahí va a ser, depende quizás la polaridad que tenga uno, en el caso que la tenga, de estos planetas. Ajá, a ver, esa me interesa. Por Por ejemplo, ejemplo, hablamos de Plutón. Plutón. ¿El más chiquito, el más lejos? No. Plutón, el planeta enano, Del como sistema decimos, solar, el el enano. enano que ya no. Para el sistema solar, para lo que es la astronomía, ya de bueno, este no, este la verdad que no es planeta. ¿Directamente? ¿Por tamaño? Ah, es el amigo que habían de jerarquizado. que, ¿Cómo que era planeta enano. lo habían relegado En de astrología, jerarquía? mira, a Rukuku no le gusta que le digan planeta Dale, enano, Ruku, no es a vos que te están diciendo. se va a tener que ir. Pero cuando hablamos de Plutón, que es el regente de Escorpio, y que tiene que ver con todo lo que es el poder, bueno, la pulsión también sería, porque es aquello, ¿qué sería la pulsión? Aquello que no se puede controlar, podría ser. Un poco Freud está de acuerdo, sí. Un poco sí. De hecho, es como esa energía. Es todo un concepto muy complejo, pero es como esa energía que tiene. Pensándola desde el lado freudiano, que él era médico, neurólogo y tiene su teoría, tiene una base biológica, digamos. eh, es como esa energía que parte del cuerpo y de alguna manera transmuta en lo psíquico, digamos. Pasa a ser energía psíquica, digamos, algo así. Entonces, en algún punto sí, después Lacan, para entenderlo, sería como el goce, es como un exceso de esa energía, y un montón de cuestiones que hacemos tienden a eh, canalizar un poco esa pulsión, ¿no? Encontrando constantemente vías de satisfacción, pero que nunca, lo que tiene la pulsión es que nunca frena, por eso pulsa constantemente. De alguna manera, no, es lo que nos mantiene vivos. Freud al principio dice pulsión de vida, pulsión de muerte, eros, tánatos,
Una tiende a- al lazo con el otro, a la vida, a tira para adelante, digamos, y la pulsión de muerte tiende a la destrucción, a la desligación, a la repetición. Más adelante, y esto es interesante, Freud dice, che, esto no es tan binario. Me parece que cuando él piensa el principio del placer y piensa placer, displacer, vida, muerte, dice, me parece que hay un más allá del placer. Nuestro aparato psíquico y nuestra dimensión humana no puede reducirse a la búsqueda del placer. No solo buscamos el placer, evidentemente hay un más allá del placer. Y ahí se estaba metiendo en una súper interesante, es el Freud más social y se muere. Quizás llegó a entender lo que tenía que entender. Claro, sí, yo creo que era un manija en su afán de comprender y explicar y analizar. Me parece que no iba a frenar. Pero sí creo que no es casualidad que estaba yendo cada vez más, igual en toda su teoría, pero estaba yendo cada vez más a la comprensión o al análisis, llámese como quieran, de los fenómenos de masa, la cultura, el malestar de la cultura, de sus últimos textos. Seguramente si se levantara de la tumba ahora iría a la facultad de psicología, dejen de leer esos libros de mierda que los Es probable. escribí, son una porquería, no entienden nada. Hace, ¿Cómo no me cuestionaron todavía? hace 1000 años y me siguen leyendo. Sí, bueno. eh, hay que, bueno, mira, quizás hay que conocer para criticar o hay que eh, interiorizarse en algo para pasar más allá, un más allá de Freud, un más allá de... Para atravesar algo, para atravesar un río, bueno, hay que meterse, hay que embarrarse, hay que Hay nadar, que saber nadar. hay que saber nadar, o hay que dejarse llevar por la corriente, también es una manera de salir, con sus riesgos, pero O una manera de perderse. una manera de perderse, totalmente. Volviendo a las polaridades, porque justo mientras hablábamos se vino a la cabeza primero de polaridad. ¿Qué sería en astrología? Porque hablamos, se me vino a la cabeza la imagen de las cámaras cuando que sacan Polaroid. Polaroid, Tenían una característica ajá. que era que tenía ciertos formatos, ciertos colores, cierto cristal, no sé qué, pero uno hablaba, uno sabía que la foto era sacada por esa cámara. Sí, claro. Bueno, tenía el tradicional marquito blanco, ¿no? Y era como el tamaño y el recuadrito blanco. Pero sí, creo que también la imagen tenía como unos colores particulares, la Polaroid. Pero el chiste de la Polaroid era que salía automáticamente. No había Claro. que revelar, ¿no? Imprimía, no sé cómo es el funcionamiento, pero Pero uno sabía que era esa cámara y que no era cualquier cámara. claro. A lo que voy sería como unos cristales, Ujú, como unos filtros, también se podría decir unos filtros de Instagram, donde uno ve las cosas de cierta forma. ahí va. Entonces, el planeta en cuestión, que esté involucrado, polariza esa visión, que hace que uno se ponga esas gafas y vea las cosas de esa manera. No todos los van a tener. Hay ciertas características de los planetas, por ejemplo, la plutoniana, un sol en Escorpio, la puede tener, con un ascendente en Escorpio, un Plutón en casa 1, Plutón en casa 10, que son las casas angulares, las casas como más fuertes, Plutón en casa 12, Plutón teniendo un aspecto duro con tu Sol. A ver si voy siguiendo. Lo que determina un poco tu polaridad es en qué casa se ubique tu planeta en tu carta. Estoy Claro, hablando de cada individuo, ¿no? claro. Ok, No, por eso, no todos eso que acabo de decir son las características que pueden dar esta polaridad. Puede ok. ser que tengas una de solo esas y ya la tengas. Puede ser que tengas todas. Puede ser que si no tenés ninguna de esas no vas a tener esa polaridad transpersonal. Ok. ¿Y cada planeta de estos tres tienen su polaridad transpersonal? Claro. En su Ah, caso, si es la uraniana, va a ser un sol en acuario, un ascendente en acuario, pero la polaridad ¿cuál es de Urano? uraniana. Ok. Y la de Neptuno, la neptuniana, que va a ser un sol en Pisces, un ascendente Pisces, Ah, ya entendí. un Neptuno fuerte. Esos planetas, cuando están muy fuertes en la carta natal, que eso se da por distintas características. En el caso de lo plutoniano, que estábamos hablando al principio, Entremos en alguno, a ver. lo que se da es algo con el tema de el poder. A Scorpio le gusta esto. A Scorpio le encanta el poder.
Escorpio, eh, la polaridad plutoniana, siempre que hablas con alguien que la tenga, que esa persona no lo sabe, vos le vas a explicar. Yo, por ejemplo, uso este ejemplo y que toda la gente te va a dar la razón. De que ven todo en términos de poder. El poder lo tengo yo o lo tenés vos. Pero alguien lo tiene. Vos le vas a decir eso a la persona y la persona te va a decir, así sí, porque así es la vida. Y yo le voy a decir, no. No, entonces vos sos, porque no te das cuenta de nada, te van a decir. Claro. No, porque ellos no ven otra posibilidad de ver la vida de esa forma. Entonces vos le decís, no, mirá, yo uso otros anteojos, no tengo los anteojos esos oscuros que tenés vos. Yo veo la vida de otra forma. Me imagino a la madre de Foucault, el pelado que hablaba de las cárceles y del poder, diciéndole eso. Un pelado con polera, Foucault. Me imagino a la madre diciéndole todo en términos de poder y él pensando que vieja ingenua. Sí, claro. Sí, El claro. poder existe. Ahora, en este sentido, el poder existe si no lo ellos, vos decís como no pueden verlo desde otra perspectiva, es decir, consideran que vos o lo ejercés o te lo están ejerciendo Claro, sobre vos y no te estás dando cuenta. claro. Algo así. Totalmente, Digo, sí. porque la polaridad sería todopoderoso, impotente en el otro polo. Claro. Omnipotente, impotente. Ahí va. Víctima, victimario. Hmm. Estábamos leyendo un libro en el que hablaba de todo eso y daba ejemplos, bueno, de Breaking Bad, de cómo se fue Walter White transformando de un profesor de química que los alumnos le hacían bullying, o sea, en la propia calle, a alguien totalmente sin escrúpulos y que con un poder totalmente que ya lo devoraba. Say my name. I'm the danger. ¿No? Yo soy el peligro. Casi en un éxtasis de poder, Walter. Sí, sí, sí. Entonces son situaciones en las que o se va a vivir épocas en donde se va a ser víctima o victimario, o quizás se vivan en diferentes ámbitos. Alguien que no sé, que en el trabajo el jefe es un hijo de puta, pero después va a la casa y la mujer lo tiene cagando. Ah, bueno, claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, me parece que a veces un poco la cuestión con las lógicas de poder, se me viene esta frase un poco relacionada a no sé, eh, no sé si a la política, a la sociología, a la psicología. Bueno, es parte de este pastiche que un poco intentamos hacer acá. eh, en esto de el oprimido se convierte en opresor, ¿no? Yo no sé si no es también una frase de... Creo que ahora se me viene una idea de Paulo Freire, el educador eh, brasilero, que decía algo así que si la educación no está destinada a la emancipación y a la liberación, creo que ahí está, el sueño del oprimido es convertirse opresor. Casi en una suerte de venganza, digamos, ¿no? Ahora tiro yo porque me toca. Me suena un poco, ¿no? El joven bulineado, ahora tengo poder, van a correr zurdos. Y porque además esa persona, en el momento que está como omnipotente, no se rodea de gente omnipotente. Se va a rodear de gente para esa persona impotente. Para que no atenten contra su poder. Y también para que siga habiendo esa polaridad a su alrededor. Qué complejo en las relaciones de pareja, ¿no? Pensar siempre, porque muchísima gente le pasa de entenderlo en términos de poder. Eh, Digo en esto de lo vincular, y que por supuesto que siempre es interesante analizarlo como con mayor apertura posible, y claro que uno puede hablar eh, bueno, la perspectiva de género, por ejemplo, es también me parece un poco como unos lentes a partir del cual mirar la vinculación humana en términos de género, por ejemplo, ¿no? Y ahí sí, las relaciones de poder y cómo se ejercen. Eh, Me parece que es interesante esto de la apertura de estos lentes, ¿no? No sé, me quedé regulando en esa, pero digo, ¿cuánta? No quiero, pobre Scorpio. Siempre le terminamos ahí como endilgando esta cuestión, pero me parece que son como el ejemplo, ¿no? En esto de ver
quién tiene el poder en una relación, ¿no? Bueno, pero estamos hablando de una polarización, no estamos hablando de Escorpio. No son solo eso. Estamos hablando de un Escorpio tirando todo para un lado de la balanza. Ok. No estamos hablando de un Escorpio equilibrado. Ok. La pregunta que se me viene es si alguien que tiene estas características en sus planetas regentes o en su carta, digamos, o ha sido su historia y su vida un poco determinada por esta lógica de, de entender la vida, también por lo que le ha pasado, no sé, lo podemos pensar en cada caso, en relaciones de poder, si tiene la posibilidad y cómo hacer para pensarla desde otro lugar. ¿Podrá? Siempre hay un registro de lo que es lo saturnino, A ver. que Saturno tiene que ver con la realidad. Ajá. Es lo que ayuda mucho, porque no dejan de ser también fantasías. Ah. Fantasías que uno proyecta y uno termina plasmando. Entonces, ¿qué es lo...? No sé si lo contrario, pero también lo polarizado de la fantasía es la realidad. Un hecho vale más que 1000 palabras. Entonces, es difícil también porque Saturno, que tiene que ver con la realidad, también no es algo que se logra de la noche a la mañana. Es algo progresivo, es algo que requiere esfuerzo, es algo que limita, es algo que tiene perseverancia, entonces es un trabajo, eh, por ejemplo, eso se puede decir, se puede revertir, la gente lo revierte cuando tiene esos problemas, o no decirlo problema, esa característica, por ejemplo, yendo a terapia. Y la terapia no es algo que vos cambias de la noche a la mañana, es algo que requiere tiempo, que trae limitaciones, que requiere esfuerzo, que requiere un reconocimiento de la realidad y también de lo interno, de lo estructural, que es también a lo que va Saturno, que es a los huesos. Bueno, se trabaja depende del abordaje, ¿no? Por supuesto, pero en general, desde el psicoanálisis, por ejemplo, se trabaja con la realidad psíquica. Es decir, a partir de la palabra eh, se genera el acceso al psiquismo, al mundo interno de la persona y demás, pero se trabaja con esa realidad. Uno no va a confirmar las cosas que le cuentan en un consultorio a la realidad. No laburamos de detective privado, trabajamos con la realidad en cómo es la realidad psíquica de cómo lo vive esa persona que está ahí desarrollando su historia. En ese sentido pensaba que como la realidad, entre comillas, tiene como algo mucho más, ¿cómo decirlo? No quiero definirlo con realidad, pero menos ambivalente, menos polarizado. ¿Qué quiero decir? Pareciera como que en la fantasía habría, eso es una hipótesis sin prueba ni dudas, ¿no? Pero habría como una posibilidad más sencilla de tender a lo polarizado, al amor-odio, a lo bueno-malo, a esta cosa media binaria. Y en la realidad no es tan sencilla la cosa, sino que no digo que la realidad siempre está ahí como en el medio, pero sí que, bueno, no suele haber una persona que te caiga 100% mal y una 100% bien. Digo, vuelvo a los vínculos, ¿no? En esto de amor y odio. Me parece que también hay una manera de pensarlo entre una cosa más infantil de la ambivalencia entre el amor y odio y una cosa más adulta en donde uno entiende o debe... ahí está, volvemos a la cosa, a la ambición por entender. No sé si es entender, donde uno termina quizás aceptando o viviendo la realidad, por ejemplo, de los vínculos, en donde a veces podés odiar un poquito a alguien que amás y viceversa, Sí, ¿no? sí, estaba pensando en que la realidad, también la diferencia con la fantasía es que hay un otro en la realidad. En la fantasía, el otro es un imaginario. Entonces también, cómo salirse no sé si salirse de eso, empezar a ver ese juego. Uno quizás no es algo que no es una enfermedad, no es algo que tiene cura, pero sí es algo que uno puede empezar a ver y puede empezar a desactivar o activar. Y creo que también está en ese contacto con la realidad y con los otros que siempre van a ser parte de esa polaridad también. En la fantasía, porque si, ¿cómo vas a ejercer poder si no tenés a quién ejercérselo? Claro, bueno, siempre es con un otro. Las roscas, claramente.
Me quedé pensando en esto que decías anterior, de como del cambio, y esto de la realidad, el imaginario con un otro, eso es interesantísimo. Eh, pero creo que al fin y al cabo, de nuevo, si intentamos ser coherentes con lo que pregonamos y en este podcast no hacemos un esfuerzo tan grande por comprender y entender, sino más bien por sentir, sería el otro polo del pensar y comprender, sería como un conocimiento más sensible, una experiencia, si se quiere, más de la sensación y del vivirlo y del sentirlo. Bueno, cómo entregarse a experiencias que permitan otra cosa. Digo, eh, quizás poder en algún punto tomar conciencia sea necesario de esas anteojeras, es decir, encontrarte en un consultorio, por ejemplo, puede ser también en otros lados, dándote cuenta de que ves todo en términos de poder. Bueno, quizás sea necesario comprender algo de eso, al menos en principio, para luego generar una apertura a otro tipo, a otra manera. Y ahí me interesa el cambio, lo novedoso, lo nuevo, lo desconocido. Si en el saber y en lo de siempre está condensado como un polo todo lo que uno sabe de manera consciente, racional y demás, en el otro polo, pasar más allá, break on through, al otro lado, como cantaba Morrison a los gritos, eh, sea animarse a atravesar lo desconocido, lo nuevo. ¿Y qué será lo nuevo? Lo que no es lo de siempre, lo que no se repite. Lo desconocido, por eso. Por novedoso no lo sabemos. Hay que, hay que ir y ver y encontrárselo. Pero para eso, digamos, porque entendido, sí, Ruku, entendido en estos términos, sería ir a encontrarse algo que ya no responda, que quede por fuera de la anteojera de la lógica de poder, en este caso que lo veníamos pensando, por ejemplo. Sería encontrar algo que esté en otras lógicas, por ejemplo las saturnianas, como decías. Saturno acompañaría ese proceso, podemos decirlo así, algo así. Claro, Saturno te diría, te haría entender que son unos anteojos. Esos anteojitos que tenés puesto, bueno, pero la vida no es así. No Bien. sé si vas a poder quitarte esos anteojos y ponértelos cuando quieras o no ponértelos más. Bueno, Porque quizás también la respuesta no sea, el cambio no sea un cambio mismo en sí, si no, sino el cambio es el conocimiento de todo, es saber que tenés esos anteojos y saber que estoy viendo así. bueno, eso es más freudiano. ¿Viste? La clínica freudiana es más hacer consciente lo inconsciente. Y un poco ahí, algo ya, vamos a decirlo bien en criollo, se destrabaría solo con eso. Eh, Después tenés otras maneras que eso tienen más que ver con esto, con más que comprender, analizar y poner luz y sacar algo, tiene más que ver con la apertura y con las conexiones a lo nuevo. Esto, como ir constantemente hilvanando y permitiéndote no tanto analizar, sino experimentar algo nuevo. Si eso que vas experimentando se sigue dando en las mismas lógicas de poder, porque acá la cuestión también está si eso también qué sé yo, te complica tu vida o no, si eso te hace que vivas una vida que no sea muy placentera o no tenés historia con eso. Pero ahí está también el tema de que lo transpersonal es algo que nos supera a nosotros. Y si vos no tenés problema con eso, pero le cagás la vida a todo el mundo que está cerca tuyo, Bueno, bueno, hay un problema. hay un problema transpersonal. Ok. Bueno, pero viste que hay gente que el problema, el conflicto no lo tienen ellos, lo tienen con los otros. Gente jodida. Gente jodida. Gente que no le hace ruido, sino que en realidad su problema es que los otros se quejan de ellos. No que ellos no tienen conflictos así de culpa y de rosca por no poder, sino que los otros, los otros me mandan a terapia. Yo no creo tener ningún problema. Es que seguramente va a ser así y no lo van a ver, porque está tan polarizado que no lo van a ver. Ahí estamos con unos sujetos bastante complejos, pero bueno. Pero mira, bastante complejo en este sentido. Por supuesto que tranquilamente ellos, por eso digo, si no les hace problema, ¿por qué van a querer cambiar? Es que seguramente esas personas, un ejemplo, no sé, estoy hablando, van a terapia o van a una astróloga o van a ir a plantearle esto. Se le van a plantear desde un lado de seguramente así. No es que, ay no,
estoy mal porque me siento muy poderoso y el resto de la gente la siento no. Seguramente van a plantear que me molesta que estos son unos pelotudos bárbaros. Claro. Ahí donde se abre una ventanita es si la persona trae alguito de angustia. Con una persona que le importaba mucho, apareció algo de esto. Y ahí me importa. Porque después todos los boludos que me joden, Es problema de que ellos. el que tiene el que lo tiene la polaridad cuando está inversa, porque hay dos formas, que esté directa, que es el todopoderoso, el que lo tiene al poder, y la inversa es que perdés todo ese poder. La Entonces, impotencia. alguien que perdió todo el poder y que se lo da todo a una persona, seguramente va a ir angustiada o angustiado a plantear esto. Ahí está. Claro, vos lo seguís analizando con los anteojos. Como ellos lo vienen a presentar. Claro, Eh, ahí se dio vuelta. claro. Me siento vulnerable por completo, impotente. Tiene el poder el otro. Bueno, viste que en el amor hay algo de esto de la vulnerabilidad, como leído en estos términos de poder. eh, el otro, por uno, bajar las defensas y entregarse a esa relación, a ese lazo y implicarse afectivamente, uno queda a merced del otro. El otro tiene la posibilidad, si quiere, de lastimarnos. Iba a decir de destruirnos, pero bueno, a veces sucede, ¿no? Eh, por eso son jodidas estas cuestiones, ¿no? Porque además, estas polaridades lo que van a dar es que vos te rodees de gente. Si sos vos el omnipotente, no vas a buscar personas más omnipotentes que vas a buscar personas que puedan, Que reafirmen esa posición. claro, a las que cual puedas dominar. Y si es al revés, vas a buscar inconscientemente o te vas a rodear de personas que tengan mucho más poder, por decirlo, como para poder marcar eso. Bueno, por eso digo, quedarse en esos lugares a veces son muy padecientes, depende de la persona, y por supuesto que hay que abordar con un proceso toda la complejidad, porque también puede haber un goce inconsciente en eso que se repite. Pero a la vez la persona padece de esto. Entonces digo, ¿cómo establecer vínculos, por ejemplo, en donde la persona no quede siempre en el mismo lugar ubicada de sacrificio y de estar a merced del otro? Bueno, es un proceso que a veces se acompaña en, una, en un tratamiento terapéutico, de análisis, a través de la palabra, por ejemplo. El acceso al alma a través de la palabra. Que Puede no es ser. el único. Eso me gustaría también. Porque si estamos diciendo un más allá de y empezamos pensando en esta cuestión de la comprensión y el entendimiento, me parece que es interesante pensar también en, bueno, hablábamos del arte también, ¿no? En algún momento, eh, particularmente las películas, pero digo, también de esos saberes o de esas prácticas que no tienen tanto que ver con el entender, pero que generan movimientos, pero sí con el espíritu, eso quiero decir, algo así. Bien. Sí, no sé a dónde estoy yendo. Y quizás esa sea la idea, ¿no? Claro. Por ejemplo, también, después tenemos la polaridad neptuniana. Neptuniana. Para aquellas piscianes, ascendente en Piscis. Y bueno, lo pueden buscar, nos pueden escribir y preguntar sobre más características que pueden dar esta polaridad. Piscis, que tiene que ver con todo lo blando, con todo aquello que no sé, como Neptuno, que es su regente, es un planeta muy gaseoso, es una nebulosa, tiene que ver con todo aquello que no se ve. Es el último signo donde todo ya se perdió, se funde, no hay límites, no hay bordes. Entonces, se puede dar esta doble cosa de creer que estamos en una fantasía o creer que todo, necesitar la realidad de todo. Que si lo hablamos como si fuese con los signos, sería como una cosa Virgo-Piscis, Opuestos complementarios. donde Virgo necesita, porque Virgo también tiene que ver con el orden, porque Virgo acomoda cada cosa en su lugar y está todo bien delimitado. En cambio, Piscis perdió esos bordes. Entonces hablamos de una visión, de un lente más de fantasía, como que nos ponemos a ver la historia sin fin, por Bueno, ejemplo, ¿no? Y nos perdemos en la historia sin fin y pensamos que la película salimos a la calle y no terminó. claro.
Sí, pensaba que también la fantasía es más fácil cuando no hay borde, digamos, por la mezcla, digamos, ¿no? ¿Cómo? Si no hay borde, ¿dónde empieza una cosa y dónde termina otra? ¿Qué es qué? Es que ahí está, es como, ¿qué es qué? Nada es nada, todo es todo. Entonces en estos casos, Por eso Spisi a veces se abruma y llora. porque es eso, es todo eso, es como una antena gigante que tiene que capta todas las emociones, todo lo que está pasando, siente todo, entonces se abruma. Piscis, que tiene que ver con el silencio, también muchas veces hay mucha gente es muy común que la gente de Piscis en realidad hable mucho, porque es una evitación, porque el silencio es la conexión con lo más profundo. Entonces, eso también puede ser muy abrumador, porque es algo que no tiene palabras, que no tiene descripciones. Entonces, uno, ¿qué hacen? Intentan poner palabras, palabras, palabras. Y muchas veces son palabras, palabras, palabras pero que no dicen nada, son vacías, porque son palabras nada más para rellenar los silencios. Entonces, con esta polaridad neptuniana, puede pasar que nos vayamos a la fantasía extrema y al misticismo y a vivir eh, ya a un nivel de hipismo, pero, o sea, un nivel de hipismo no real, porque como una burbuja en el medio de una ciudad, porque no estás hablando de un monje o de alguien que vive y que ya está más allá de todo eso, sino es como una búsqueda de todo lo que, bueno, sea más irreal y no, bueno, no, todo esto no sé si es verdad, no sé, estoy todo el tiempo pensando si vivo una fantasía, si esto es Claro. un sueño, si lo estoy viviendo. Es como la construcción de una burbuja para andar. Claro, Atravesar eso para los piscianes es un laburazo, ¿no? Porque sería como la necesidad de no construir una burbuja, sino cómo andar en conexión con el todo, pero con esa sensibilidad extrema que yo a veces digo que se dice que la sensibilidad extrema es un superpoder. Sí, bueno, también es bastante pesadito y andar con eso. lo que tiende a pasar, ahí cuando se crea el neptuniano inverso, es que uno tiende a rigidizar y alejarse de todo eso. Entonces, esa gente que no cree en nada, tengo que ver, tocar para creer, si no, no es verdad, como que se aleja de todo eso y busca racionalizar todo. En estos casos, como en el otro al revés, que los quienes están más en el misticismo y más en esa cosa más de sentir y de todo, pueden rodearse de gente mucho más escéptica. No van a estar quizás en una comunidad con un montón de hippies y son todos, bueno, están todas en esa. No, en realidad se van a rodear de toda esa rigidez polarizada. ¿Para? Para mantener, porque están polarizados. Entonces no pueden incluir las dos cosas. Ah, ahí me interesa esta cosa de la inclusión. Mira, de la inclusión. De, porque se me ocurre que es como recién cuando decíamos, como la ambivalencia, como una cosa medio infantil, pensándolo no despectivamente, pero bueno, sí como para entender esto de lo uno, lo otro, amor-odio, y como una cosa más adulta, más integrada, implique, que no tenga tanto que ver con la burbuja, digo, implique necesariamente incluir algo de lo que hace un poco de ruidito, ¿no? De lo que desentona, de lo que no está, de lo que no va a confirmar completamente lo que en ese polo, esa seguridad, sino que agrega contradicciones, agrega cuestiones del otro polo, digamos, sería algo así, ¿no? Como, por eso digo incluir. Hasta ahí nomás, porque van a estar en personas, en cosas que te rodeen, pero no van a estar. No las vas a internalizar vos. Y después cuando te vayas al otro extremo, también va a ser lo contrario. Vos vas a ser alguien más rígido, más científico, que vos lo científico, y quizás sí te rodees de gente que esté más en otra de estoy vibrando. Claro. Bueno, pero no, por eso digo, el laburo difícil es integrarlas a uno. Claro, Por eso digo que el laburo es como, entre comillas, ¿no? No.
no haga una truchada de hippie con Oz de irme. Igual o sea, por supuesto que es una posibilidad y está muy bien, pero digo, de, no sé, pienso, de ser un trader e invertir en la bolsa todo el tiempo constantemente, pero laburar con la compu como un hippie en una comunidad aislada, pero con wifi. Súper válido igual, ¿eh? Debe haber un montón hoy, no estoy criticando. Estoy diciendo que me suena. Bueno, quizás eso sea algo integrado, mira. Por eso, Ahora que lo iba a eso es criticar. algo más integrado. Mira, iba a decir algo como más cerquita, como más que no sea tan. Porque eso en realidad me parece como dos extremos conviviendo. Por eso no me suena tan integrado. Pero no sé, podría serlo. En realidad, qué sé yo, pensando en las lógicas de poder, pensaba como una persona que todos sus vínculos están determinados por esto y entonces se relaciona con sus vínculos relevantes, digamos, importantes, en donde pone su afectividad, podríamos decir, sean en donde o está en un polo o en el otro, bueno, se permita y disfrute de vínculos en donde no se den esas lógicas, en donde las lógicas sean otras. Y ahí, bueno, estamos hablando también de quién otra vez, de un poco de Saturno, Bien, de un poco de realidad. me gusta Saturno. No realidad que hablamos de lo de virginiano, que es el opuesto. No, 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 de su realidad, incluso, si querés. De incluir esto, pero para incluirlo hay que verlo. Pero para verlo hay que decir, uy, sí, tengo estos anteojos puestos. Y empezar a reconocerlo. Y después, la polaridad uraniana, que tiene que ver obviamente con nuestro querido planeta Urano, que está relacionado con todo lo que es los cambios. Hoy había unas imágenes que me gustaban cuando estaba leyendo este libro, que hablaba de que la polaridad plutoniana es como un volcán por dentro. Que no sabes cuándo va, concentra el volcán, concentra mucho poder dentro. Pero vos no lo ves a eso. No. Hasta que no explota, o no me acuerdo cómo se llama. que Hace erupción. Hasta que no hace erupción. Hasta que no erupta. Hasta que no erupta, uno no sabe. En el caso de lo uraniano es como un rayo. Que lo que tiene lo imprevisto, como dice Calamaro, un rayo no cae dos veces en el mismo lugar. Entonces, aquello uraniano tiene que ver con los cambios. Entonces, uno que tiene la polaridad uraniana es como si fuese alguien que tiene unos lentes puestos que ven que todo el tiempo, vos sabés que todas las cosas, todo va a cambiar en algún momento. Entonces, o tenés alguien directo, que cuando está esta polaridad directa, que todo el tiempo está cambiando. ¿Y a qué se refiere con está cambiando? A que quizás no profundiza en vínculos, porque viste que es como la canción ahora estoy con las canciones del Piti, por las dudas, que seas vos. O sea, yo te voy a dejar antes porque me vas a dejar vos. Claro. Entonces alguien que, para no sufrir o para no profundizar, bueno, se anticipa y corta. Suerte. Porque esto va a cambiar. Entonces yo no soporto y necesito que cambie todo el tiempo. Necesito cambiar yo. Cuando está inversa, hablamos de alguien que se rigidiza con los cambios. Claro. Entonces no le gustan los cambios. Vieron que también suele pasar, hablamos de Sol en Acuario, ascendente en Acuario, que hay mucha gente que, ay, viste, es de Acuario, es súper rígida, y no parece de Acuario, no. Quizás no a lo que están acostumbrados todas las personas, que ven al Acuario como alguien que cambia, que está loco, que Acuario tiene que ver con una mirada muy futurista. Y acá también, una mirada futurista puede en realidad ponerse rígida por no querer ese cambio que sabe que porque lo ve en realidad. Bueno, pero claro, hay como una resistencia ahí al cambio. Hay una resistencia. Pero qué loco porque también es casi como una negación, porque es como, sabe que va a venir igual. Banca hasta el último momento, pero algo que de alguna manera sabe que igual va a pasar. Sabe que pasa por eso y también le molesta muchísimo. Puede pasar hasta, hay gente que vos le decís, bueno, nos vemos el miércoles a las 4. No le vas a decir a las 4 menos 10 que no, porque claro, lo volviste loca, le cambiaste todo la estructura rígida que se había armado, porque no le gustan esos cambios. Entonces se armó todo de cierta forma y vos viniste y le cambiaste y lo volviste loca.
Directamente podría también decirte, no, no me confirmes nada. 5 minutos antes vemos, porque sé que esto va a poder ser o no ser, cambiar o no cambiar. ¿Qué? No, no, necesitan la confirmación. Claro, Porque necesitan esa estructura. claro. Porque ese cambio no lo quieren en realidad, no les gusta. No es algo consciente, que cuando se vuelve consciente eso de que se queda cambiar es cuando se van al otro lado. Ah, ok, Porque ahí no, está. porque no pueden encontrar ese punto medio. Por eso es la polarización Esto caracteriza la polaridad uraniana. uraniana. ¿Y el punto medio? ¿Cuál sería en este caso? Siempre hablamos de Saturno otra vez, que es Saturno, como lo justo saco de Saturno, hoy de todas estas. que es el viejo regente de Acuario. Ajá. Entonces, hablamos también de una realidad, Mm, pero es un Saturno que tiene que ser flexible, una realidad no rígida, como por ejemplo los edificios. Yo sé que los edificios, las estructuras que tienen, no son tan rígidas, porque si fuesen tan rígidas, en realidad con los movimientos de la Tierra lo que se haría sería que se rajarían y se claro, atacarían. claro. Entonces los edificios tienen estructura, pero también tienen cierta flexibilidad para los cambios. Entonces, no sé si es un punto intermedio, sino es como eso que decíamos recién de saber que tengo estos lentes y agarrar esa estructura flexible para después poder jugar con toda esa creatividad que tiene Urano. Yo arriba de esas estructuras que dice puedo jugar. Porque también Urano que tiene que ver mucho con, por este cambio, por esta cosa de sentirse oprimido, con la libertad. Entonces hay una diferencia entre una libertad más infantil, que solamente es rebeldía, que no tiene a Saturno internalizado, y una libertad que ya juega en estas estructuras. Una libertad que conoce. Si yo conozco algo, soy libre porque puedo jugar dentro de eso mismo. Si no, en realidad nada más soy rebelde. Una libertad que registre e integre al otro, a los otros, y un determinismo, porque al fin y al cabo todos estamos determinados por algo, pero que permita la posibilidad de movimiento dentro de eso, digamos, la posibilidad también de acción dentro de eso que nos delimita. No es que necesariamente no hay nada que se pueda hacer. Quizás lo que excede, ¿no? Lo que ya sería como un paso más, pero no sé si es posible igual esto de sacarse los lentes. Digo, porque en el sentido de poder jugar en base a estos determinismos, que al fin y al cabo, eh, en términos psicoanalíticos, sería como saber hacer con el síntoma, no es sin el síntoma, es con esto que somos, poder hacer cosas nuevas, algo así, como determinar de lo que sí somos capaces y no quedarnos en la incapacidad. Quizás el paso siguiente sería como que esto sería el paso en donde soy consciente que tengo puestos estos lentes y me muevo así por esto. Uh-huh. El paso siguiente sería la posibilidad de poder jugar con esto que yo soy. Y el siguiente sería poder quitármelos cada tanto esos lentes. Pero eso, no sé, lo estoy agregando, quizás no sea posible. Quizás eh, ya es muy ambicioso de mi parte. Quizás quienes usamos anteojos, lentes, no vemos bien sin ellos. Ahí va. Dejamos acá.